Me gustaría comenzar señalando cuáles son las características de este pequeño país llamado Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, muy pequeño, está inserto dentro de estos dos grandes gigantes que son Brasil y Argentina. Y es un país pequeño con un ingreso per cápita bastante elevado, lo cual en los últimos años nos ha dejado lejos de toda la posibilidad de cooperación internacional. Ahora nuestros países cooperantes dicen que bueno, que ya tenemos un ingreso per cápita de país desarrollado y por tanto no cooperan más con nosotros. Sin perjuicio de lo cual, más allá de que podamos tener un ingreso promedio per cápita de un país desarrollado, la realidad es que hay una gran diferencia interna y que hay enormes sectores de la población que no acceden a muchos de esos servicios. Uruguay sí tiene un gran desarrollo en materia de telecomunicaciones, tiene un índice de conectividad muy alto, tiene un sistema financiero bastante prolífero, tenemos herramientas, instrumentos jurídicos de todo tipo y talante, más allá de que hemos ido restringiéndolo en los últimos tiempos, lo cual hace que Uruguay fue durante muchísimos años considerado o un paraíso fiscal o un país donde se lavaba y se planchaba y alguna otra cosa más del dinero. Eso empezó a cambiar a partir del año 2004, cuando Uruguay no solamente empezó a tener avances de papel, es decir, sino que además de suscribir los tratados internacionales, en realidad, con la asunción del nuevo gobierno, ya a fines del 2004, los últimos años, el último año del gobierno del presidente Valle, pero con la asunción del presidente Vázquez y coincidió con la segunda evaluación de Gafisud, de la entonces Gafisud, se empezó a hacer un esfuerzo importante en materia normativa por una decisión política tomada muy fuertemente y en realidad se comenzaron, además de la evolución normativa, además de que se empezaron a aprobar normas internas que permitían la aplicación de los instrumentos internacionales, Uruguay hoy puede utilizar la vigilancia electrónica, la entrega controlada o vigilada, la agente encubierto, tenemos regulada la figura de la lesión premiada o el colaborador, etcétera, etcétera. No tenemos sí regulada los equipos conjuntos de investigación y eso es un problema, sobre todo para un país pequeño que tiene permanente cualquier manifestación de crimen organizado en Uruguay necesariamente tiene una vinculación con Argentina y con Brasil, por lo menos, si no con algún país más. Ese es un verdadero problema. Pero volviendo un poco a la evolución histórica, a partir del año, yo creo del año 2004-2005, Uruguay cambia sustancialmente y tiene una definición política clara de dejar de ser o un paraíso fiscal o la patria financiera, porque acá lo podemos hablar como paraíso fiscal si lo vemos desde un punto de vista despectivo, o la patria financiera si lo vemos desde el punto de vista positivo, digamos. Se toma esa decisión y se dan pasos serios. Yo creo que acá es importante señalar de que no es un discurso, sino que es un cambio real en la política uruguaya, acompañado por los 3 poderes del Estado, y en ese contexto se comienzan a desarrollar un conjunto de investigaciones en materia de narcotráfico, y la realidad en Uruguay era hasta ese momento que Uruguay era un país de tránsito, sobre todo del clorhidrato de cocaína hacia Europa. En realidad la cocaína venía de los países productores, entraba al Uruguay y salía fundamentalmente por vía del puerto o por alguna otra vía básicamente hacia España, y el puerto de Algeciras era el destino privilegiado. Ahí, desde todas las modalidades que a ustedes se les puedan ocurrir, contenedores, hasta llegamos a detectar una operación donde la droga se introducía en barriles impermeables y a través de sistema de buzo se colgaba en un barco granelero que transportaba sin saber la cocaína a Europa, y allá en algún caso en algún puerto de Portugal, en otro caso en algún puerto de España, también a través del sistema de buzo se desenganchaban esos barriles con 50, 100 kilos de cocaína y se sacaban. O sea que en esos casos los barcos era transporte benévolo realmente, ¿no? Era un transporte gratuito del sistema. O a través de contenedores, en fin, todos los sistemas que a ustedes se les pueden ocurrir, sobre todo vía puerto, los barcos pesqueros que pescan en esta zona, las redes de pesca se van a reparar a Algeciras, España, y ahí envuelta en las redes de pesca que iban, entre comillas, a repararse, también se incautaron cargamentos de 500, 700, hasta 1 tonelada de cocaína. Y nosotros teníamos la percepción de que en realidad en Uruguay era más bien un país de tránsito, más allá de que siempre que hay tránsito algo queda. Posteriormente empezó a aparecer el fenómeno de la pasta base. El bloqueo de los precursores químicos hacia los países productores hace que las organizaciones criminales saquen la pasta base de cocaína, en principio para terminar de elaborarla fuera
de los países productores donde se accedía a los precursores químicos más fácilmente, y luego se dan cuenta las organizaciones criminales que no solamente terminaban de utilizarlos con precursores químicos para terminar de elaborar el clorhidrato de cocaína, sino que además con el sulfato de cocaína podían, mezclándolo con sustancias realmente más nocivas para la salud que la propia cocaína, elaborar la pasta base de cocaína, o lo que nosotros llamamos pasta base, que en realidad es la pasta base mezclada con otros productos, con otros precursores químicos que son mucho más nocivos para la salud que los que se utilizan, que el propio clorhidrato de cocaína. Y eso empezó a quedar, porque se produce una sustancia muy barata, que tiene un alto impacto, cuyo efecto dura poco y se empieza a vender en los sectores más pobres de nuestra sociedad. Y empieza a permear y empieza a generar un problema social muy grave. En Uruguay hoy, en lo interno específicamente, es uno de los problemas más graves que tenemos, porque la venta de pasta base de cocaína en los barrios más pobres, en los barrios más populares, le da a los narcotraficantes un enorme poder económico, un enorme poder de control de la sociedad, y estamos asistiendo en algunos barrios de la capital a fenómenos de feudalización, es decir, a una tendencia de parte de la organización criminal a controlar el territorio, a disputarle o tratar de disputarle el Estado al territorio. Y eso en un país que tiene una muy fuerte presencia estatal, que tiene una escuela primaria muy fuerte, una escuela secundaria pública también muy fuerte, una salud pública muy fuerte, realmente que este tipo de organizaciones se atrevan a desafiar a un Estado poderoso, no poderoso por sus fuerzas de seguridad, paradójicamente, sino poderoso por su presencia en la salud, en la educación. A ver, en el Uruguay el agua potable es pública, la energía es pública, es decir, un Estado muy potente que podrá discutirse ideológicamente si está bien o está mal. Lo que yo estoy señalando es un dato de la realidad. Ese tipo de organizaciones comienza a disputar el territorio. Hasta ahora no hay ni una zona del territorio nacional donde el Estado no tenga presencia y donde las fuerzas de seguridad no tengan una presencia. Pero la disputa está, el desafío está planteado y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y en realidad el desafío está planteado por estos sectores, que además aprovechan a los sectores excluidos de la sociedad, que realmente muchas veces tienen un gran resentimiento, para utilizarlos como mano de obra en la organización. Y controlan a través del poderío económico, del tráfico de drogas, todas las demás manifestaciones delictivas que se dan en ese territorio, los delitos contra la propiedad, lo que sea. Ese es el desafío que nosotros tenemos planteado hoy y la gran discusión que tenemos en este momento es tratar de convencer, sobre todo a los funcionarios que trabajan en la salud, que trabajan en la educación, de que no se retiren del territorio. Hoy la discusión en Montevideo es si los sistemas de salud o los sistemas de enseñanza o el sistema de transporte se dan o no en un determinado barrio llamado Marconi, pero se podía llamar de cualquier otra forma, a raíz de incidentes que ocurrieron la semana pasada. Y esto es un gran desafío para el Estado. Decir esto de Uruguay a mí realmente hace 10 años atrás me hubiera parecido imposible. Y sin embargo está pasando. El sicariato en Uruguay no existía, hoy existe. Las manifestaciones, nuestros colegas de Centroamérica nos enseñaban de que el delito por excelencia del crimen organizado es la extorsión, porque la extorsión lo único que requiere es generar el miedo en el extorsionado. No necesita una infraestructura, no necesita logística, lo único que necesita es el miedo del extorsionado. Es el delito de crimen organizado por excelencia. Nosotros no tenemos las manifestaciones de las maras o las manifestaciones que tienen países como México, pero ya tenemos desenterramientos de personas que estaban desaparecidas desde hace un mes, mutiladas. Ya aparece el fenómeno de la mutilación, que era absolutamente inexistente, y todos sabemos que el fenómeno de la mutilación aparece asociado básicamente a esa idea de generar el miedo, a sembrar el terror o a generar el... Entonces, realmente estamos en un punto de inflexión. Yo quería hacer este pequeño correlato histórico para ubicar de que ese país tan amigable y que generalmente tenemos índices delictivos muy bajos, y es verdad, con comparación con el resto de la región, pero que están apareciendo este tipo de manifestaciones delictivas que son altamente preocupantes. Tan preocupante como tener a un integrante del cártel de los Queens detenido en Montevideo en este momento. Ahora bien, las herramientas jurídicas. Yo escuchaba con atención lo que decía Rosa Ana, y es verdad, tenemos que... Porque, a ver, nuestros países tienen la tendencia a suscribir todas las convenciones. Convención que pasa volando por ahí, la suscribimos, la ratificamos. Después nos cuesta muchísimo bajar la tierra en la legislación interna. Y cuando la bajamos a la legislación interna, lo que nos cuesta enormemente es aplicarlas. Porque ese es el otro salto, el salto cultural.
Esa relación dialéctica entre norma y realidad no siempre funciona muy bien. Y a veces tenemos instrumentos aprobados desde hace 10 años y no los aplicamos nunca. Es así. Entonces también ahí tenemos que hacer si se quiere, un mea culpa o un análisis de nuestra propia actividad. En materia de entrega controlada, a mí me tocó, yo vengo del palo de la judicatura, me tocó desde hace muchos años atrás realizar la primera entrega controlada internacional que se hizo en Uruguay, porque las entregas controladas nacionales son muy fáciles. Es decir, las entregas controladas nacionales, incluso la policía las hacía sin autorización. Lo que hace la regulación de la entrega controlada ahora es darle la autorización y sustituir esa no intervención inmediata que es la obligación legal que tiene la policía. Pero el tema son las entregas controladas internacionales, porque ahí entra en juego todo un mecanismo complejo. A mí me tocó cooperar con Argentina y con Ucrania, aunque a ustedes les parezca mentira, en un cargamento de 5 kilos de cocaína que terminó en Ucrania, a solicitud de las autoridades argentinas y a solicitud de las autoridades ucranianas. Estamos hablando del año 2009, hace muchos años. Yo era joven en esa época. Y yo les confieso, se autorizó la entrega controlada, se cumplió estrictamente y la entrega controlada fue exitosa. Esos 5 kilos de cocaína salieron de Argentina, pasaron por Uruguay, fueron en vía San Pablo, París, hasta llegar a Ucrania, en vía directa, en tránsito. Pero yo pasé una semana sin dormir. Hasta que las autoridades ucranianas no me avisaron de que efectivamente el cargamento había sido interceptado y que las personas habían sido detenidas, en realidad a mí ya me preocupaba más que el cargamento fuera interceptado. Si es un tema cultural. Y eso es lo que tenemos que tratar de revertir. Los instrumentos legales tenemos que mejorarlos, tenemos que perfeccionarlos, es verdad, pero también tenemos que cambiar nuestra cabeza. Entender que muchas veces un procedimiento exitoso es exitoso aun cuando nosotros no detengamos a nadie o no incautemos un solo gramo de sustancia. Y eso requiere una gran generosidad, que no siempre la tenemos, me incluyo. No es una crítica, es una autocrítica. Respecto de la situación de nuestras investigaciones, en términos generales nosotros en materia de narcotráfico tenemos, salvo los equipos conjuntos, tenemos todas las posibilidades legales y la Fiscalía de Uruguay está a las órdenes de sus pares del mundo, en este caso de Iberoamérica, para cooperar en todo lo que sea posible en la utilización de cualquiera de que sean de esos instrumentos. Pero además hay una pata que también es importante, que es la pata financiera. Porque si nosotros no privamos a los delincuentes de sus ganancias o a los narcotraficantes de sus ganancias, nunca vamos a poder desbaratar la organización criminal. Y en ese sentido Uruguay ha desarrollado, desde el 2004 para acá, reitero, toda una serie de mecanismos de investigación que son bien importantes. En primer lugar, la UIAF de Uruguay, más allá de que su ubicación institucional en el Banco Central no es la más adecuada, pero en realidad hoy la UIAF de Uruguay tiene el control absoluto de todas las operaciones financieras que se desarrollan en Uruguay prácticamente en tiempo real. Cualquier solicitud de cooperación, de información o de inmovilización, o sobre todo de información de activos o pasivos financieros, tarjetas de crédito, lo que sea, nosotros estamos en condiciones de en un breve tiempo, ya no existe más aquello del oficio a todas las instituciones financieras, la UIAF se encarga de recopilar toda esa información. En materia de registros públicos, si bien nuestros registros públicos, producto de aquel país que era para ocultar y no para revelar, todavía seguimos teniendo una información por padrón, pero los investigadores tenemos la posibilidad a través de la vía informática de acceder a toda la información de todos los bienes inmuebles del país a través del nombre de la persona, que es patronímico. También lo ponemos a disposición en la medida de que sea absolutamente necesario. Lo que sí tenemos, y lo quiero poner de manifiesto porque es un dato de la realidad, es hasta este momento un impedimento de cooperación cuando el delito precedente es el delito fiscal. Uruguay está negociando con la OCDE en este momento. Todo el mundo sabe en Uruguay, creo que hasta el portero de la Fiscalía, de que el delito fiscal va a pasar a ser delito precedente del delito de lavado, pero la realidad es que todavía no lo es. Y todavía tenemos convenios de cooperación internacional donde se excluye al delito fiscal. Producto de otra época, pero esos coletazos, aquellos vientos traen estas tempestades, digamos. Necesitamos modificar, yo creo que Uruguay no más de 6 meses la legislación va a cambiar, necesariamente tiene que cambiar, no porque a muchos les guste, sino porque si no quedamos fuera del mundo prácticamente.
Y ahí sí la cooperación se va a poder ampliar muchísimo más porque vamos a poder incluir al fisco, o sea, la Dirección General Impositiva en todo este tipo de investigaciones, que ya lo incluimos para investigaciones locales, pero las investigaciones internacionales estamos permanentemente, digo porque recibimos muchas solicitudes de cooperación, por ejemplo, de España, de otros países, donde el delito precedente es el delito fiscal, o aparece el delito fiscal, y bueno, ahí ya nuestras posibilidades de cooperación se limitan. Por último, el tema, comparto totalmente con lo que decía Rosana respecto de las autoridades centrales, nosotros tenemos ese problema en Uruguay, y señalar algo respecto de la delación premiada de la figura del colaborador. Y adherirme a las palabras de mi colega de Chile respecto del cuidado, del extremo cuidado que tenemos que tener con la figura del colaborador. La figura del colaborador es absolutamente necesaria para la investigación de las organizaciones criminales, pero ojo porque puede pasar, y de hecho pasa, lo que ha señalado el colega de Chile, de que organizaciones criminales se prestan a colaborar y en realidad te están entregando a la competencia, pero acá hay que tener particular cuidado en qué valor probatorio o qué elementos probatorios tiene la figura. Yo he apreciado en algunos países que el testimonio del colaborador parece ser prueba, sobre todo en la investigación de los casos de corrupción. Y en realidad el testimonio del colaborador nunca puede ser prueba. Yo creo que la jurisprudencia española y de muchos países, todos relativizan absolutamente la declaración del coimputado. Entonces, si la declaración del coimputado prácticamente no tiene valor probatorio, ¿qué valor probatorio le vamos a dar a alguien que a veces ni siquiera es coimputado, por ser colaborador queda fuera de la acusación? Entonces yo creo que me permito reflexionar porque se corren ciertos riesgos en asignarle un valor probatorio fuerte a esa figura del colaborador. Yo creo que no tiene ninguna, pero bueno, aceptemos que en alguna jurisprudencia puede dársela a alguno. Porque lo que aporta el colaborador es información, y esa información la tenemos que corroborar y tiene que aparecer otros elementos probatorios que aseguren que efectivamente. Y lamentablemente he visto en algunas investigaciones en otros países que eso no es tan así. Y parece ser que la figura del colaborador se transforma en la figura estrella y lo que dice el colaborador es prueba. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas porque, como bien recordaba Alejandra en su presentación, nosotros somos ministerios públicos, somos organismos persecutores, pero somos además custodios de la legalidad. Nada más y muchas gracias.